Neftalí, el narrador y su caballo Sus. Primera parte. El padre, Selig, y la madre, Brina, se lamentaban porque su hijo Neftalí era demasiado aficionado a los cuentos. Nunca se quedaba dormido antes de que su madre le contara un cuento. Había ocasiones en que había que contarle 2 o 3 antes de que cerrara los ojos. Siempre pedía: «Mamá, más». Afortunadamente, Brina había oído muchas historias que le habían contado su madre y su abuela. El propio Selig, de oficio cochero, tenía muchas cosas que contar sobre espíritus que pretendían ser pasajeros y duendes que se introducían por la noche en los establos, trenzaban la cola de los caballos y les rizaban las crines. La mejor historia se refería a los tiempos en que Selig era todavía un joven cochero. Una noche de verano, Selig regresaba a casa desde Lublin con su coche vacío. No había recogido ningún pasajero en todo el trayecto que iba desde Lublin a su pueblo, Hanau. Recorría un camino que atravesaba un bosque. Era noche de luna llena. Derramaba redes de plata sobre las ramas de los pinos y collares de perlas en la corteza de los troncos. Ululaban los pájaros nocturnos. De cuando en cuando se oía el aullido de un lobo. Por aquel entonces los bosques todavía estaban repletos de osos, lobos, zorros, martas y muchos otros animales salvajes. Esa noche Selig estaba desanimado. Cuando no había pasajeros en su coche, tampoco había dinero en su monedero. Y Brina no tendría suficiente para hacer los preparativos para el Sabbat. De pronto Selig vio tirado en el camino un saco que parecía estar lleno de harina o azúcar molido. Detuvo su caballo y bajó a echar un vistazo. Un saco de harina o azúcar sería bienvenido en casa. Selig desató el saco, lo abrió, probó con la lengua el contenido y llegó a la conclusión de que debía tratarse de azúcar. Levantó el saco, que resultó inusitadamente pesado. Selig estaba acostumbrado a llevar el equipaje de sus pasajeros y se preguntaba por qué un saco de azúcar era tan pesado. «Parece que no comí lo suficiente en la posada», pensó Selig, «y cuando no se come bastante se pierde fuerza». Cargó el saco en el coche. Pesaba tanto que casi no pudo con él. Se sentó en el pescante y tomó las riendas, pero no consiguió que el caballo se moviera. Selig tiró con más fuerza gritando «Vista», que en polaco significa «arre». Pero aunque el caballo tiraba con todas sus fuerzas, el coche seguía sin avanzar. «¿Qué está pasando?», se preguntaba Selig. ¿Sería posible que el saco sea tan pesado que el caballo no puede con él? Esto era absurdo, pues el caballo tiraba a menudo de un coche lleno de pasajeros con su equipaje. «Aquí está pasando algo bastante extraño», se dijo Selig. Volvió a bajar, desató el saco y volvió a probar su contenido. Dios del cielo, el saco estaba lleno de sal y no de azúcar. Selig quedó completamente perplejo. ¿Cómo pudo equivocarse de ese modo? Probó una y otra vez y era sal. «Vaya, esta es una de esas noches», murmuró Selig para sí. Decidió bajar el saco del coche, pues estaba claro que unos duendes malignos estaban jugando con él. Pero ahora el saco se había vuelto tan pesado como si estuviese lleno de plomo. El caballo volvió la cabeza hacia él y miraba como si tuviera curiosidad de saber lo que estaba ocurriendo. De pronto Selig oyó una risa procedente del interior del saco. Un momento después, el saco se desintegró y apareció una criatura con ojos de ternero, cuernos de cabra y alas de murciélago. La criatura le dijo con voz humana: «No probaste ni sal ni azúcar, sino la cola de un diablillo». Y con estas palabras, el diablillo estalló en incontenibles carcajadas y se alejó volando. Docenas de veces, Selig, el cochero, había contado la misma historia a Neftalí, pero éste nunca se cansaba de oírla. Podía imaginarse todo: el bosque, la noche, la luna de plata, los ojos curiosos del caballo y el diablillo. Neftalí hacía toda clase de preguntas. ¿Tenía barba? ¿Tenía pies? ¿Cómo era la cola? ¿Hacia dónde voló? Selig no podía responder a todas las preguntas.
En esos momentos había estado demasiado asustado como para fijarse en detalles, pero a la última pregunta contestaba. Probablemente voló más allá de las regiones oscuras, allá donde la gente no va, ni el ganado se adentra, donde el cielo es de cobre, la tierra de hierro y donde las fuerzas malignas viven bajo techos de setas y en los túneles que los topos abandonan. Como todos los niños del pueblo, Neftalí se levantaba pronto para ir al Heder. Estudiaba con más diligencia que los demás niños. ¿Por qué? Porque Neftalí estaba ansioso por aprender a leer. Había visto a los niños mayores leyendo libros de cuentos y había sentido envidia de ellos. Qué feliz era quien podía leer un cuento en un libro. A los 6 años, Neftalí ya era capaz de leer un libro en yiddish, y desde entonces leyó todo libro de cuentos que caía al alcance de sus manos. 2 veces al año un vendedor de libros, llamado Reb Zebelún, visitaba Hanou y en el saco que cargaba al hombro llevaba, entre otras cosas, algunos libros de cuentos. Cada uno costaba 2 groschen, y aunque la paga que su padre daba a Neftalí era de 2 groschen semanales, conseguía ahorrar suficiente dinero para comprar varios libros de cuentos cada temporada. También leía las historias del Pentateuco de su madre, escritas en yiddish, y las de sus libros de moral. Cuando Neftalí se hizo mayor, su padre comenzó a enseñarle a manejar los caballos. Por entonces era habitual que un hijo continuara en el oficio de su padre. A Neftalí le gustaban mucho los caballos, pero no sentía entusiasmo por hacerse cochero y llevar pasajeros de Hanou a Lublin y de Lublin a Hanou. Quería ser vendedor de libros y llevar un morral lleno de cuentos. Su madre le decía: ¿qué hay de bueno en ser vendedor de libros? De cargar el morral día tras día se te encorvará la espalda y se te hincharán las piernas de tanto andar. Neftalí sabía que su madre tenía razón, y pensó mucho en lo que haría al hacerse mayor. De improviso se le ocurrió un plan que le pareció tan sencillo como inteligente. Conseguiría un caballo y un coche, y en vez de llevar los libros a la espalda, los llevaría en el coche. Su padre, Selig, dijo: un vendedor de libros no gana suficiente para mantenerse a sí mismo, a su familia y además a un caballo. Será suficiente para mí. Una vez, cuando Reb Zebelún, el librero, fue al pueblo, Neftalí tuvo una conversación con él. Le preguntó dónde conseguía los libros de cuentos y quién los escribía. El librero le contó que había un impresor en Lublin que editaba libros y que en Varsovia y Vilna había escritores que los escribían. Reb Zebelún dijo que podría vender muchos más libros de cuentos, pero que ya no tenía fuerzas para ir a pie por todos los pueblos y aldeas, y que hacerlo así no le proporcionaba suficientes beneficios. Reb Zebelún dijo: «Es posible que llegue a un pueblo donde solo haya 2 o 3 niños que quieran leer cuentos. No me es rentable andar hasta allí por los pocos groschen que pueda ganar, ni me compensa mantener un caballo o alquilar un coche». «¿Qué hacen esos niños sin libros de cuentos?», preguntó Neftalí. Y Reb Zebelún replicó: «Tienen que apañarse. Los cuentos no son como el pan. Se puede vivir sin ellos». «Yo no podría vivir sin ellos», dijo Neftalí. Durante esta conversación, Neftalí preguntó también de dónde sacaban los escritores todas sus historias, y Reb Zebelún contestó: «Ante todo, en el mundo ocurren muchas cosas extraordinarias. No pasa un día sin que suceda algo insólito. Además hay escritores que inventan esas historias». «¿Las inventan?», preguntó Neftalí asombrado. «Si es así, son unos mentirosos». «No son mentirosos», replicó Reb Zebelún. «La mente humana no puede inventar nada en realidad. A veces leo un cuento que me parece absolutamente increíble, pero llego a un lugar y oigo que esas cosas ocurrieron efectivamente. La mente es creación de Dios, y los pensamientos y las fantasías humanas también son obra de Dios. Si algo no sucede hoy, fácilmente puede suceder mañana. Si no en un país, entonces en otro. Existen mundos infinitos y lo que no pasa en la Tierra puede pasar en otro mundo. Todo el que tenga ojos para ver y oídos para escuchar, absorbe suficientes historias para el resto de su vida y para contar a sus hijos y sus nietos». Esto fue lo que el viejo Reb Zebelún dijo, y Neftalí escuchó sus palabras con la boca abierta. Finalmente Neftalí dijo:
Cuando crezca, viajaré por todas las ciudades, pueblos y aldeas y venderé libros de cuentos en todas las partes, tanto si me resulta rentable como si no. Neftalí también había decidido algo más: hacerse escritor de cuentos. Sabía muy bien que para ello había que estudiar, y con todo su corazón se dispuso a aprender. También comenzó a escuchar más atentamente lo que la gente decía, los cuentos que contaba y su forma de relatarlos. Cada persona tenía, ya fuera hombre o mujer, su propia manera de expresarse. Reb Sebelún dijo a Neftalí: «Cuando pasa un día, ¿qué queda de él? Nada más que una historia. Si no se contaran cuentos ni se escribieran libros, los hombres vivirían como los animales, al día. Hoy vivimos, pero mañana, hoy será historia. Todo el mundo, toda la vida humana, no es más que una larga historia».